A ver, a ver, voy a volver a mirar los que no están. Aguirre, Ajata, Presente, Apaz, doctora. Ajata, Sí, ya, eso, ¿no? Y que atiendan y que luego no en el examen no estén volando ahí, por favor. Y las clases además son una, un pantallazo, ¿no? Un pantallazo. Tienen que leer, tienen que leer más. No es solamente las diapositivas, no solo las diapositivas les van a formar, ¿entienden? No solo las diapositivas. Entonces tienen que leer, tienen que dedicarse. Eh, bueno, están estudiando para ser médicos, para ser profesionales, y eso aumenta su formación día a día. Entonces, no solamente son las diapositivas, es para ustedes, no solo para la nota. Y espero que los que no están hoy día estén asistentes hoy día. Entonces ya espero que sean conscientes y que no estén echados, comiendo, caminando, etcétera, ¿no? Y si tienen mal internet, se entiende, pero espero que sean conscientes. Muy bien. A ver, vamos a compartir. Tengo aquí preparado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estoy haciendo burlarse. A ver, ¿dónde está? No lo había abierto. Ahorita voy a ver. Uy, ya. Ya. Entonces, no sé si se está viendo. ¿Sí? Sí, doctora, se ve. doctora. Ya. Vamos a hablar de tuberculosis, ¿no? En otras materias también tomamos en cuenta lo mismo. A ver, ¿qué pasa con la tuberculosis en el mundo? O sea, ¿qué es la tuberculosis? Es una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Causada por el bacilo de Koch. Tenemos, o sea, en el mundo tenemos muchísimos casos, ¿no? La tercera parte de la población mundial, en este caso, está afectada. Y si hablamos de Bolivia creo que es el segundo país más casos de tuberculosis, seguimos teniendo casos de tuberculosis, ¿no? Y solo estamos después de Haití. A ver, vamos a poner esto en grande. Creo que sí, está bien. Ya. El 2024, del 2025 no tengo todos los datos, ¿no? No están todavía sistematizados. En el 2024 se han presentado 9.592 casos de tuberculosis en todo el país, ¿no? Y la tasa de casos nuevos por cada 100.000 personas hay 82 nuevos casos de tuberculosis y eso es altísimo, ¿no? Sí ha habido algo de reducción en relación a los anteriores años, pero de todas maneras es alarmante la cifra, ¿no? La mayor parte se han registrado en Santa Cruz, donde más tenemos más casos de tuberculosis es en Santa Cruz, luego La Paz, Cochabamba, ¿no? Esto hace más o menos un 79, entre los tres departamentos, un 79% del total.
Les comento que el Fondo Mundial está trabajando, está eh, apoyando en el programa nacional, porque hay un programa nacional de la lucha contra la tuberculosis, ¿no? En el ministerio, en las sedes, en todo el territorio nacional, ¿no? Y se ha invertido más o menos 8.5 millones de bolivianos tanto en insumos, en medicamentos, en equipos, ¿no? Para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Estamos trabajando con ese programa, con ese apoyo del Fondo Mundial, ¿no? Está manejando el PNUD, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas. Ahora, definiciones actuales. ¿Cómo definimos? Tuberculosis presuntiva, aunque nos hemos acostumbrado a decir sintomático respiratorio, ¿no ve? Entonces, es tuberculosis presuntiva. ¿Qué es la tuberculosis presuntiva? Paciente que presenta síntomas y o signos sugestivos de la tuberculosis, sobre todo tos más de 15 días, ¿no? Definiciones de caso. Decimos caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmado cuando se ha confirmado con laboratorio. Y caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado en caso de que no tengamos acceso al examen bacteriológico, podemos diagnosticar con la clínica. Cuando nosotros tenemos pacientes que sean tengan diagnóstico de tuberculosis presuntiva o sintomático respiratorio, tenemos que llenar unos formularios, ¿no? ¿Por qué? Porque el tratamiento es gratuito para las personas, no para el Estado. Siempre les digo, el Estado compra los medicamentos, los insumos, todo. Entonces, estos insumos, etcétera, tenemos que justificarlos. Tenemos que tener nuestro diagnóstico claro. Entonces, la mayor parte de los casos ahora con el apoyo del programa, tenemos en todos los centros de salud, se ha invertido esa plata que ha dado el Fondo Mundial, se ha invertido en equipos, microscopios, capacitación al personal que va a hacer la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, muy pocos casos tendremos solamente el diagnóstico clínico, ¿no? Y sí tendríamos que confirmarlo, pero en algún caso tal vez no sea posible y sí nos aceptan darnos el tratamiento cuando está diagnosticado solo clínicamente. Ahora, clasificación de, esto no sé si está molestando, ya, clasificación de la tuberculosis, ¿no? Según varios aspectos. Por ejemplo, está localización, clasificación basada en la historia previa de tratamiento, ¿no? Y en la condición de VIH. Entonces, según la localización, se clasifica en pulmonar y extrapulmonar, de acuerdo a donde haya atacado el bacilo, ¿no? La mayor parte es tuberculosis pulmonar, pero un muy poquito porcentaje de los pacientes presentan tuberculosis extrapulmonar y es más difícil el tratamiento. La clasificación basada en la historia de tratamiento previo, o sea, pacientes que han sido tratados anteriormente. Entonces, se dice casos nuevos, por ejemplo, paciente que nunca recibió tratamiento, caso nuevo, ¿no? Estamos diagnosticando y decimos nuevo, nunca recibido, o tal vez ha recibido tratamiento menos de un mes. Si ha recibido tratamiento menos de un mes, también se lo cataloga como caso nuevo. Otro lado,
Por otra parte, pacientes con fracaso terapéutico. ¿Cuándo se dice paciente con fracaso terapéutico? Paciente que, no, perdón, recaída. Recaída es cuando el paciente ha sido declarado ya curado después de un tratamiento completo, pero presenta vaciloscopía nuevamente positiva. Entonces, a eso se llama recaída, ¿no? Cuando ya ha cumplido el tratamiento y a veces, después de un poco tiempo, le hacemos el control y nuevamente vaciloscopía positiva. Entonces, es recaída. Pacientes con fracaso terapéutico. ¿A quiénes se dice? Paciente que después de 5 meses de tratamiento sigue presentando vaciloscopía positiva. A esto se dice paciente con fracaso terapéutico, ¿no? Al 5.º mes se le hace está en tratamiento. Se supone que está cumpliendo su tratamiento, no ha fallado nunca, estamos haciendo el control. Sin embargo, a los 5 meses vuelve a presentar vaciloscopía positiva, ¿no? Abandono es cuando digamos, está en tratamiento más de un mes y no vuelve más a recibir su tratamiento, ¿no? Y muchas veces hacemos seguimiento, conocemos, hay un programa en cada centro de salud, en cada servicio de salud, hay un programa de tuberculosis y hay algún encargado de administrar el programa. Entonces, este encargado tiene la obligación de, como tenemos su ubicación, casa, familia, etcétera, datos del paciente, se hace seguimiento. Tiene obligación de ir a su casa, ver qué está pasando, por qué no ha regresado, pero muchas veces se mudan de casa, se pierden, ya no podemos hacer nada, entonces ya sería paciente con pérdida de seguimiento. A pesar de haber hecho el seguimiento, no hemos podido localizarlo, ¿no? Y los casos nuevos y recaídas son casos incidentes, son aquí incidentes de tuberculosis. Y además hay la clasificación basada en la condición de VIH. Pueden haber pacientes con tuberculosis y VIH. Pueden haber pacientes con tuberculosis y sin VIH. O pacientes con tuberculosis y un VIH desconocido. Quiere decir que no hemos confirmado el diagnóstico de VIH. Muy bien. Aquí. Allá. Esto para un repaso, ¿no? La tuberculosis, ya habíamos dicho, es una enfermedad de infecto contagiosa, social. ¿Por qué? Porque más se da en la clase económica deprimida, ¿no? Es de evolución crónica, es prevenible y curable, ¿no? Porque el tratamiento para las personas es gratuito, el Estado compra el tratamiento. Entonces, si el paciente sigue con su tratamiento, sigue las instrucciones, tiene una buena alimentación, su sistema inmune está digamos, respondiendo, entonces es curable, ¿no? Tratable y curable. ¿Qué más? A la familia, el agente etiológico pertenece a la familia Mycobacteriaceae, al orden de los actinomicetos. El complejo Mycobacterium tuberculosis está constituido por M. bovis, el Mycobacterium africanum, Micropti, etc., ¿no? Ahora, ¿qué más? He querido poner esto, es una cosa fácil, pero bueno, de todos modos tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Cuándo se dice infección tuberculosa? ¿No? Periodo en el cual el bacilo de Koch entra en contacto por primera vez con una persona sana, preinfección. Entonces, adquirir la enfermedad cuando el sistema inmunológico no ha controlado y se produce la enfermedad.
Quiere decir que la tuberculosis se desarrolla en el organismo en dos formas. La primera, una primoinfección, como decimos, ocurre cuando el individuo que está expuesto por primera vez al bacilo es infectado. Entonces, hay la infección tuberculosa. Y la otra es cuando este individuo infectado desarrolla la enfermedad. Entonces podemos ver las dos maneras. Una en la primoinfección, que seguramente casi todos nosotros tenemos al bacilo, solamente que nuestro sistema inmunitario no permite que nos enfermamos, ¿no? Han habido estudios en que han demostrado que, sobre todo en Santa Cruz, un 80% de las personas estamos con el bacilo presente, pero no nos enfermamos, ¿no? Aproximadamente 10% de los infectados pueden desarrollar tuberculosis durante toda su vida. O sea, no estamos exentos, cualquier momento podemos enfermarnos, pero solamente el 10% de los infectados pueden enfermarse, el 90% nunca se enferma, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Ya. ¿Qué más tenía? Algo más hay aquí. Infección, hay micobacterias atípicas de la tuberculosis que infectan a las personas inmunosuprimidas, ¿no? En ese caso se habla de micobacteriosis. Ya. Formas de transmisión. Bueno, todos sabemos que la forma de transmisión más importante es de persona a persona, ¿no? De una persona enferma a otra persona sana, siendo la vía aérea el mecanismo de transmisión. Favorecen, o sea, ¿cómo es que se transmite? ¿Qué favorece la transmisión? ¿No? Eh, Hablando de la transmisión, podemos decir que la capacidad del contagio de la tuberculosis entonces estaría determinada por la concentración de bacilos, ¿no? De microorganismos al interior de los pulmones. O sea, en el interior de los pulmones se van proliferando muchos bacilos y se difunde hacia el ambiente, ¿no? Muchas veces ustedes saben que están, digamos, los bacilos y con un acceso de tos pueden expeler miles de bacilos, ¿no? Incluso al cantar, al hablar, etcétera, eliminamos las gotitas de fluye llenos de bacilos. También hay casos extremos, digamos, que están guardados y el organismo tiene la capacidad de encapsularlos. Entonces, para defenderse los encapsula y se forman las cavernas con el tiempo. Pero estas cavernas se pueden romper y en una sola crisis podemos expeler pues millones de bacilos, ¿no? Por otro lado, la poca ventilación e iluminación. Por eso es que en los servicios de salud el área de tuberculosis tiene que estar totalmente ventilada, ¿no? Ventilada, aireada, iluminada, ¿no? Por otro lado, la cercanía con, con una persona enferma, ¿no? Con una persona bacilífera positiva. Cuanto más cerca, o sea, de la familia o en el trabajo, entonces hay más posibilidad de contagio. ¿Qué más podemos decir aquí? Ya. Clínica de la tuberculosis. Síntomas generales, ¿no? Hiporexia, anorexia, astenia, dinamia, pérdida de peso, fiebre, hay sudoración nocturna, diaforesis nocturna, malestar general. Los síntomas generales son los primeros en aparecer y aparecen gradualmente, a veces en semanas y hasta meses, ¿no? Eh, y los síntomas específicos hablaríamos de la tos, ¿no? La tos es como es el lema, ¿no? Tos más de 15 días puede ser tuberculosis.
Entonces, al principio esta tos es más bien seca, irritativa. Recién después se vuelve productiva, primero con expectoración mucosa, luego puede ser mucopurulenta o francamente purulenta después, ¿no? Y como hay el esfuerzo al toser, rompe vasos y hay el sangrado, ¿no? Eh, entonces podemos decir que a tos más de 15 días, ¿no? Es un, convierte a esta persona en sintomático respiratorio con la posibilidad de tener tuberculosis. Por lo tanto, tenemos que hacer, ¿cuántas? 3 vaciloscopías seriadas, ¿no? ¿Qué más aquí? Esto me está perjudicando. Ya, tuberculosis presuntiva o sintomático respiratorio, seguimos diciendo, pero bueno, tendríamos que decir tuberculosis presuntiva, es la persona que tiene tos más de 15 días, ¿no? Puede aparecer después, digamos, hemoptisis con las crisis y rompevasos y sale sangre, disnea, la dificultad de respirar. Al inicio no es tan grave, pero después puede volverse un motivo de consulta, ¿no? Porque ya nos está expresando daño pulmonar. ¿Qué más? Detección pasiva y búsqueda activa de casos. Entonces, tenemos obligación y el programa de tuberculosis tiene obligación de hacer búsqueda, ¿no? Detección pasiva. A ver, consiste en la notificación de los casos de los sintomáticos respiratorios, ¿no? Pero en los pacientes que vienen a consultar por cualquier problema respiratorio, hacemos la detección pasiva. Tal vez sea tuberculosis, le haremos su vaciloscopía, etc. Entonces tenemos obligación de que a cualquier sintomático respiratorio que tenga tuberculosis presuntiva, de hacer vaciloscopía para descartar tuberculosis. Y la búsqueda activa de casos es cuando, a ver, buscamos casos en personas que tienen signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. La pasiva, estamos haciendo cualquier paciente que venga con problemas respiratorios, tenemos obligación de hacerle vaciloscopía y estamos haciendo la detección pasiva. En cambio, la activa ya es en los pacientes que presentan signos y síntomas ya que nos sugieren que pueda ser tuberculosis. El diagnóstico, el método clínico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Una anamnesis completa, o sea, una historia clínica completa del paciente con su anamnesis, exploración física completa y segmentaria. Si estamos sospechando de tuberculosis, entonces tendremos que tener mucho cuidado con los pulmones. Métodos bacteriológicos. Antes, en el método clínico, entonces, aquí, esto no hemos hablado, el complejo de Ghom. Es una lesión primaria, ¿no? Causada por la bacteria, que aparece en las personas que no estaban infectadas antes. O sea, es el primer signo de tuberculosis, el complejo de Ghom. Ya habíamos dicho que puede ser de dos formas, una primoinfección o la enfermedad de la tuberculosis. ¿Verdad? Ahora, nos ayudamos y sobre todo esto nos confirma el diagnóstico con la vaciloscopía. Seguramente ustedes están haciendo en bacteriología y esto ya se la saben, ¿verdad? Están llevando, ¿no? En bacterio esto. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Ya. Entonces han debido hacer la tinción de Schell-Nielsen, ¿no? Para observar los bacilos ácido alcohol resistentes, se llaman BAR. Entonces,
como nos dice el resultado de la vaciloscopía. Negativo, esto debería estar aquí, está mal este cuadro. Está negativo, negativo cuando no hay ningún bar, ¿no? No hay ningún vacilo, no se ve vacilos. Una cruz, cuando decimos positiva una cruz, cuando hay de 10 a 99 baciloácidos alcohol resistentes en 100 campos microscópicos, de 10 a 99. Positiva, 2 cruces, de 1 a 10 bacilos en 50 campos. Y 3 cruces cuando es más de 10 en un solo campo. Creo que eso no lo puse, no alcanzó a ponerse. Ya. ¿Cuándo vamos a indicar la muestra? El momento en que estamos haciendo la consulta, le haremos sacaremos una muestra. Y le damos el vasito para el día siguiente, para su reconsulta, el vasito. Y se le indica, se le dice, va a colocar aquí la flema, va a sacar del fondo, no va solamente saliva, no es de adentro. Entonces, tiene que sacar la flema de adentro. En cuanto se despierte, lo va a colocar en este vasito y luego va a venir a la consulta. Entonces, en la reconsulta se acepta el vasito que se le ha dado y se le hace la otra muestra, ¿no? Entonces, son en 3 tiempos, ¿no? La primera en la consulta. La segunda se le da para que al día siguiente o cuando venga la reconsulta traiga su vasito con la muestra. Y hay que indicar muy bien, a veces no consiguen ficha y no vienen al día siguiente a su reconsulta y puede pasar días y no se lo va a guardar el vasito con el esputo del día siguiente. Entonces hay que explicarle el día que venga la reconsulta, en cuanto se levanta va a colocar aquí la flema de adentro y lo va a traer, pero cuando tenga la reconsulta, ¿no? Bueno, tenemos también el cultivo, ¿no? Tiene una buena sensibilidad y se realiza en medios sólidos, medios líquidos. Podemos hacer también biología molecular, PCR, que nos ayuda muchísimo, pero no hay donde perderse con la vaciloscopía. En caso de que la vaciloscopía sea negativa, a pesar de tener el diagnóstico clínico, el diagnóstico radiológico, entonces podemos utilizar estos medios. Ahora, hay que tener muy en cuenta con los pilares del tratamiento. A ver, el tratamiento es asociado. ¿Qué quiere decir asociado? De un inicio, cuando apareció la tuberculosis, han intentado varios tratamientos, ¿no? Y las monoterapias no han dado resultado. Por eso es que se ha llegado a utilizar varios medicamentos. ¿A qué se refiere? O sea, a la combinación de varios fármacos que en conjunto, digamos, se potencian, ¿no? Y podemos erradicar la infección. Por ejemplo, se usa la rifampicina, isoniazida, pyrazinamida, etcétera, en un solo tratamiento para evitar la resistencia, ¿no? Y asegurar su eficacia, por supuesto. El tratamiento es prolongado. Ese es el mayor problema cuando tenemos los pacientes que quieren que es que no me puede poner una inyección. Utilizaban la streptomicina, pero era una enorme jeringa y les asustaba. A la segunda puesta, el segundo mes ya no venían, porque de solo ver la jeringa tan grande, entonces se asustaban. Entonces, por eso es que ahora ya no colocamos la streptomicina, pero el tratamiento es largo, no menos de 6 meses, ¿no?
porque si no, no tendríamos la seguridad de que estas bacterias sean eliminadas, ¿no? Estarían en forma latente. Además, este tratamiento prolongado nos permite reducir la probabilidad de las recaídas. ¿Qué era una recaída, Edith? Es una recaída porque decimos el prolongado nos asegura evitar recaídas o reducir recaídas. ¿Qué había sido la recaída? ¿Cuándo se dice recaída? Cuando el paciente termina el tratamiento, pero presenta baciloscopía positiva todavía. Ya, más o menos. Es cuando el Aníbal, paciente ya había sido declarado curado, pero vuelve a presentar una baciloscopía positiva. muy bien. Después de todo el tratamiento completo, declarado curado y nuevamente. Entonces, con el tratamiento prolongado, reducimos esta posibilidad, ¿no? En una sola toma. Ahora, o sea, dábamos como tostado, dábamos de verdad el tratamiento y les dábamos a sus casas. Y eran sueltas, la rifampicina aparte y NH aparte, todo de todo color y esto va a tomar, es de tal día, tal, a veces le poníamos en frasquito, a veces en sobrecitos. Y cuando hacíamos las supervisiones a las casas, alguna vez así de muestra y a una casa le tocaba, y encontrábamos montones de tabletas que no habían tomado, tomaban las que creían que les hacía bien y no las que no les hacía, que les hacía doler el estómago, que querían vomitar. Los efectos secundarios son muy fuertes. Entonces, podíamos encontrar de todo. Entonces, por eso es que se ha unido medicamentos para evitar eso, ¿no? El tratamiento supervisado, justo a eso me voy con esto de las supervisiones, ¿no? El método DOTS, el tratamiento observado, clínicamente observado. O sea, utilizamos el método DOTS que nos obliga a dar el tratamiento en el servicio. O el personal tiene que ir hasta la casa y ver que tome el tratamiento, ver que tome las tabletas. No le damos para llevar a su casa, ¿no? Entonces, es observado. Se llama el método DOTS, que ha dado muy buenos resultados y es de la OMS también, ¿no? Controlado. Tenemos que hacer controles periódicos del paciente, sacar radiografías, nuevamente análisis, o sea, ver su estado de alimentación, orientar en la alimentación para que el sistema inmunitario pueda responder a tanta agresión de los medicamentos. Entonces tenemos que hacer un tratamiento controlado. Los medicamentos se administran kilo peso día, ¿no? Sobre todo a los menores, al menos a los que pesan menos de 40 kilos, hay que tener mucho cuidado, entonces se utiliza kilo peso día. Bueno, estos son los medicamentos que ya saben que se utiliza, INH, está con la isoniazida, está unida, 300 de rifampicina y INH 150, ¿no? Y ahí está su kilo peso dosis, etambutol, piracinamida, estreptomicina. Es increíble cuando estamos estudiando esto o estamos administrando, no nos ponemos, en una mayoría no nos ponemos a pensar qué va a hacer del paciente, cómo lo va a tomar, qué efectos secundarios. Entonces, hay que hacer orientación en el consultorio, hay que hacer orientación en el servicio de salud, quien sea el administrador del programa, tiene que hacer orientación. Había una época donde había un financiamiento donde les dábamos un litro de leche o un vaso de leche. Venían
a tomar su medicamento y se les daba su vaso de leche, ¿no? Y se les explicaba qué alimentación debe tener, etc. Yo creo que es algo muy, muy, muy importante en el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se desorientan, se asustan, es tanto el efecto secundario que hace que quieran dejar la medicación. Entonces hay que explicarles que si ellos cumplen, se van a sanar y no van a tener nunca mayor problema, además de que tienen que cuidar su familia, etcétera. Hay que orientar a estas personas, ¿no? Ahora, dice, tratamiento de la tuberculosis sensible, ¿a qué se refiere? Esta es en 6 meses, ¿no? 2 meses de rifampicina y NH, luego son 4 meses, 104 dosis de rifampicina y isoniazida, casos nuevos de tuberculosis y niños y adultos, pacientes previamente tratados, etcétera. Esto me está molestando. Ya. Entonces, la administración es diaria, una sola toma, ¿no? Tratamiento directamente observado, el DOTS, por personal de salud. ¿A qué decimos tuberculosis sensible? Se refiere a la utilización de los medicamentos para combatir a la micobacteria que no han desarrollado resistencia a los medicamentos de primera línea, por supuesto. Es decir, que son aquellas que responden efectivamente a la medicación que estamos haciendo. O sea, los pacientes que no tienen resistencia alguna al tratamiento con medicamentos no comúnmente utilizados, ¿no? A todos estos que estamos hablando. A eso se dice tuberculosis sensible. Son sensibles al tratamiento, al esquema oficial, ¿no? No oficial. Estándar, diríamos, ¿no? Esto se basa ya hemos visto, en la combinación de los medicamentos antituberculosos y dándoles con todos los cuidados que hemos hablado arriba, ¿no? Que sea supervisado, controlado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar administrando todos estos medicamentos que son de primera línea, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. Luego 4 meses aquí con rifampicina y isoniazida, aquí lo dice, ¿no? 4 meses, 104 dosis. Nunca hay que decirle al paciente, va a recibir, digamos, 52 dosis, 104 dosis, nada, se van a asustar. Es largo el tratamiento, pero usted se va a sanar. Tiene que cumplir así como nosotros le indicamos, ¿no? Entonces, este tratamiento de la tuberculosis sensible, o sea, que responde a los medicamentos de primera línea, el 90% o 100% de las personas van a curarse completamente, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Tuberculosis infantil. Tenemos muchos casos de tuberculosis infantil. Si hay personas adultas, digamos, en la familia, entonces les contagia, ¿no? Cuando se dice caso índice, el paciente con diagnóstico de tuberculosis. Puede ser el mismo niño o su papá o algún familiar. Contactos prioritarios, todo menor de 5 años que tiene contacto estrecho con el caso índice. Entonces tenemos que hacer vaciloscopía, tenemos que atender sobre todo a los niños menores de 5 años, ¿no? Contacto reciente, se le voy a levantar aquí, con el caso índice. Todo contacto cuyo tiempo de exposición con el caso índice es menor a 3 meses. Ya. Tuberculosis extrapulmonar. Podemos tener tuberculosis meningia,
pleural, peritoneal, osteoarticular, pericárdica, renal. Puede atacar a cualquier órgano del cuerpo. Sin embargo, son los menos casos, ¿no? No hay muchos casos, más es la pulmonar. ¿Qué es lo que queremos con la vacunación? Entonces, cortar la cadena de transmisión. ¿Qué vamos a evitar con la vacunación a los niños menores? Ahora hemos hecho hasta 15 años alguna campaña, ¿no? Pero se hace, la vacuna es cuando nace, ¿verdad? Y cuando hay campañas incluso se hace hasta los 15 años. ¿Qué vamos a evitar con la vacuna? Evitamos que se enfermen las personas de tuberculosis. Carolina. Se fue Carolina y lo dejó. Doctora, ¿podría volver a repetir la pregunta? Es que tienes que estar en el curso. ¿Qué me dices, Yacendi? Ese es el problema de que cuando no tengo control, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? Yacendi. Sí, doctora. ¿Qué evitamos con la vacuna? Si no me equivoco, evitamos las formas graves de tuberculosis. Solo evitamos la meningia y la miliar. Después no podemos pretender no tener y no contagiarnos, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas de prevención? La vacunación, la terapia preventiva en los contactos, ¿no? Control de contactos. Explicarles a los pacientes que deben taparse la boca al toser, que tienen que tener su casa ventilada, con luz, higiénicas, limpias, aseo personal, aseo de la vivienda y mucho, mucho, mucho cuidado con la alimentación, ¿no? La alimentación es muy, muy importante. El comer verduras, tener una flora intestinal que nos pueda evitar, digamos, recaídas o que pueda favorecer a la acción de los medicamentos. Es bien importante la flora intestinal. Muy bien. Entonces, programación y sistemas de información del programa, ¿no? Evaluación epidemiológica, mide el impacto del control de la tuberculosis en términos de índices. Aquí tenemos varios índices que utilizamos como indicadores, ¿no? Para saber el estado de la población. Tasa de incidencia de tuberculosis en todas sus formas. Aquí dice, número de casos de tuberculosis, no me van a preguntar en el examen qué es TCF. Entonces, tuberculosis en todas sus formas, quiere decir TCF. Nuevos y recaídas notificados sobre población total del año por 100,000 habitantes. Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar. Número de casos de tuberculosis pulmonar, nuevos y recaídas notificados sobre población total del año por 100,000 habitantes. Tasa de mortalidad de tuberculosis, número de fallecidos por tuberculosis y tuberculosis en todas sus formas, sobre población total del año por 100,000 habitantes. Tasa de incidencia de tuberculosis meningia en niños menores de 5 años, número de casos con tuberculosis meningia en niños menores de 5 años, sobre la población total de menores de 5 años por 100,000 habitantes. Proporción de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmados nuevos. Número de casos de tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmados sobre el total de casos de tuberculosis
pulmonar notificados, no es sobre la población total, por 100, porque ya son menos casos, 2%. Proporción de tuberculosis pulmonar, cultivo positivo, número total de casos de tuberculosis con cultivo positivo sobre el total de casos de tuberculosis pulmonar notificados por 100. ¿Qué más tenemos? Es bien importante esto de las reacciones adversas a medicamentos, ¿no? ¿Qué son las reacciones adversas, RAFAs? ¿No? Es un evento adverso, inesperado, no deseado, ¿no? Que se presenta tras la administración de los medicamentos antituberculosos. Ahí está. Medicamentos y dosis y vía usualmente empleada en el curso del tratamiento. O sea, son los efectos que se presentan después de la administración de los medicamentos antituberculosos. Grupos y factores de riesgo, quienes están mayormente afectados, ¿no? Entonces, desnutrición, por supuesto, no hay el sistema inmunitario está totalmente alterado, hay inmunodepresión, entonces por supuesto no va a poderse defender del daño de la tuberculosis. Alcoholismo igual, que disminuye las defensas, ¿no? ¿Qué más? Hepatopatías, antecedentes personales familiares, si tienen familiares que a pesar de que tenían el tratamiento, han tenido efectos secundarios y muchas veces han dejado el tratamiento por causa de eso, ¿no? Infección por VIH. Es bien importante esto. ¿Por qué? ¿Por qué la infección por VIH? Porque ataca y debilita el sistema inmunológico, ¿no? Si se están destruyendo las células T, CD4, que son fundamentales en la defensa del cuerpo contra las infecciones, hace que el sistema inmune no sea capaz, pues, de controlar esa proliferación de las bacterias de la tuberculosis. Entonces, así se facilita su progresión de la enfermedad, ¿verdad? Las personas, o sea, las personas con VIH positivo pueden tener, ya, si estamos diciendo que casi todos, pues, sobre todo en Santa Cruz, estamos contagiados y tenemos el bacilo, solo que no nos enfermamos, entonces estas personas con VIH seguramente tienen latente el bacilo de la tuberculosis y como baja su inmunidad, entonces va a enfermarse, ¿no? Más rápido y su pronóstico será pues también sombrío, ¿no? Además va a tener, si va a disminuir las defensas, va a tener tuberculosis, entonces hay mayor todavía riesgo de otras infecciones concomitantes. Van a haber efectos metabólicos, etcétera, a causa de que su sistema inmune está deprimido, ¿no? Tuberculosis diseminada, ya pues cuando la tuberculosis está diseminada y está grave, entonces también afecta al sistema inmunitario, ¿verdad? Entonces ahí sí va a atacar a todos los órganos, ¿no? Y por el compromiso inmunológico, entonces puede incluso haber otras infecciones aparte de las que ya tiene, ¿no? La diabetes mellitus igual. En la diabetes mellitus igual. ¿Qué hay en la diabetes? Igualmente hay disminución de la función inmunitaria, ¿no? Entonces, los altos niveles de glucosa que existen en la diabetes influyen también en la función inmunológica, ¿no?
Y esto dificulta la capacidad de controlar, pues, la proliferación de las bacterias de la tuberculosis. Igualmente habrá más riesgo de otras infecciones, efectos metabólicos, etcétera, ¿no? Luego también podemos citar embarazo. En el embarazo hay disminución del sistema inmunitario, ¿no? Parasitosis, síndrome de malabsorción, cardiopatías, etcétera, hacen que sobre todo actúan al sistema inmunitario, lo deprimen. Entonces podemos tener, por eso decimos grupos y factores de riesgo para la tuberculosis. A ver, clasificación. Estamos hablando de RAFAs, ¿verdad? Según el mecanismo que desencadena el evento, podemos hablar de toxicidad, intolerancia, hipersensibilidad. ¿A qué se refiere toxicidad? A ver, ¿cómo podemos explicar? A los medicamentos, ¿no? A los medicamentos, a estos medicamentos que estamos utilizando específicamente para antituberculosis, ¿no ve? Entonces diríamos, son los efectos de los medicamentos antituberculosis sobre el organismo, ¿no? Entonces estos pueden dañar a nivel celular o también de todo el órgano, ¿no? Por ejemplo, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol, pueden, digamos, dañar el hígado, los riñones, porque se metaboliza en hígado y se elimina por riñones. Entonces va a dañar hígado y riñones, bueno, no solamente los medicamentos de la tuberculosis, pero esto es mucho más, ¿no? Entonces, incluso pueden generar metabolitos tóxicos durante su procesamiento, durante su metabolismo, y va a causar pues un gran daño hepático, o sea, o renal, ¿no? Entonces, podemos decir que los pacientes, además, con otras patologías preexistentes, más todavía, tenemos que hacer un monitoreo constante para ir controlando si se nos pueden aparecer efectos tóxicos, ¿verdad? En la mayoría les damos su medicamento, bueno, ya vuelva cuando, y no hacemos el control, no hacemos el seguimiento, y esa es nuestra obligación. Ahora, intolerancia. La intolerancia se refiere a las molestias que tienen, digamos, sus reacciones desagradables en el paciente, ¿no? Por ejemplo, náuseas. Muchos nos dicen, tomo el medicamento y por eso mismo quieren dejar el tratamiento muchas veces, porque tienen náuseas, malestar general, mareos, algunas veces dispepsias, etcétera, pero no es gran daño, ¿no? Pueden ser intolerantes a alguno de los medicamentos. Entonces, tenemos que ir viendo a qué medicamento está siendo el intolerante, ¿no? La isoniazida les hace producir náuseas, vómitos, dolores abdominales, ¿no? Y no se puede, digamos, se investiga qué pasa, qué hora toma, cómo toma, qué come, etcétera, pero nos damos cuenta que la isoniazida es la que más intolerancia produce. Entonces tenemos que hacer el control, seguimiento, orientación para que esas molestias no hagan dejar pues el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver qué medicamento le está causando esos problemas y tenemos que explicarle al paciente que son pasajeras, que podrían ser pasajeras, ¿no? Ahora, la hipersensibilidad ya es pues cuando hay una reacción inmunológica exagerada, ¿no? Pueden haber, digamos, se pueden presentar erupciones, o sea, brotes, erupciones, pueden decir que hay fiebre, ellos se refieren, me da alergia. Cada que tomo el medicamento me da alergia, o a veces no pueden respirar, entonces puede ser que haya una hipersensibilidad, sobre todo en la rifampicina y la rifampicina y la piracinamida, sí,
pueden producir los brotes, ¿no?, cutáneos o producir alguna alergia. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado y ver a qué medicamento puede estar haciendo, y tal vez podemos dar poco a poco o quitar todos y empezar a dar poco a poco. Además, tenemos que tener en cuenta que cuando estos medicamentos no nos sirven, el tratamiento alternativo es mucho más caro, más costoso y más largo, ¿no? Y con mayores problemas. Entonces, tenemos que tratar de que con este medicamento siga sobrellevando y se vaya defendiendo de la tuberculosis. Podemos, según la clasificación, según el órgano afectado, puede ser dérmico, gástrico, hepático, renal, sanguíneo, etc. Según la severidad del RAFA, podemos decir que es un RAFA leve, que no compromete el estado general del paciente y su manejo se realiza en atención primaria, en nuestro consultorio o en el servicio de salud. Moderada se debe referir al segundo nivel de atención y grave tiene que ser manejada en un tercer nivel de atención. ¿Qué más? Criterios de reinstauración de medicación. Si, digamos, hemos quitado la medicación porque ha habido un RAFA muy fuerte o ha habido toxicidad, intolerancia o hipersensibilidad, tenemos que hacer una conducta de rescate. O sea, nuevamente tenemos que introducir el tratamiento, ¿no? Evaluar, dice, la conducta de rescate, todos los medicamentos, exceptuando en Steven Johnson y hepatitis, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Steven Johnson? ¿Saben? Es una reacción ante algún medicamento que tiene, que causa una a nivel de la piel, y es como si la quemara. Eso. O sea, es una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Que afecta tanto a piel como a mucosas. Hay erupciones cutáneas graves, ¿no? Entonces, tendríamos que tener mucho cuidado, digamos, en ese caso, porque si vamos a instaurar, digamos, nuevamente los medicamentos antituberculosos, podríamos desencadenar, digamos, una mayor respuesta de hipersensibilidad y mayor problema, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En la hepatitis también. ¿Por qué en la hepatitis? Porque ese hígado está inflamado, entonces, y ahí se va a metabolizar los medicamentos, entonces vamos a más bien correr mayor riesgo, ¿no? En mayor daño hepático. Entonces, podemos hacer la desensibilización. Consiste en administrar los medicamentos uno por uno en forma progresiva, ¿no? Y tenemos que ir controlando, y mejor si lo internamos al paciente para ir viendo cuál es su respuesta, ¿no? ¿Qué más? Criterios de administrar corticoides y antihistamínicos. Se podría, digamos, para nuevamente administrar la medicación antituberculosa, podríamos, digamos, 3 días antes de instaurar, utilizar prednisona 1 a 2 miligramos kilo peso, ¿no? Y podríamos dar un antihistamínico como la loratadina para evitar respuestas de hipersensibilidad. Este es el esquema que se utiliza para pacientes con RAFA. Pero, ojo, felizmente, al menos en Bolivia, tenemos muy pocos casos no tenemos tantos casos, digamos, de RAFAs. En una mayoría hay que cuidar mucho de que el paciente, por no tomar la medicación, exagera los síntomas, ¿no? Y le dice, ay, que me duele, que me hace, y muchas veces es solo transitoria,
no va a ser todo el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tratamiento alternativo es mucho más costoso y mucho más prolongado. ¿Qué más? Tipos de resistencia. Ay, a ver, tipos de resistencia natural. Entonces, ¿cuál es la resistencia natural? O sea, algunas cepas, digamos, como un fruto de la proliferación constante, entonces mutan, ¿no? Pero no van a dar no van a dar problemas exagerados en la resistencia natural. La resistencia adquirida es cuando se ha adquirido, digamos, de ya cepas ya resistentes de otras personas, ¿no? Igual que la resistencia primaria. Cuando nunca ha recibido tratamiento antituberculoso, pero ha adquirido bacilos resistentes, desde ya resistentes a alguno de los medicamentos o a varios de los medicamentos, ¿no? Y la secundaria es por haber hecho un mal tratamiento, ¿no? O no haber cumplido totalmente con todo el tiempo el tratamiento, ¿no? La transitoria es cuando se presenta, digamos, síntomas muy temporales, y eso va a pasar, ¿no? No nos da mucho problema. ¿Qué más? La resistencia transitoria se puede encontrar al realizar un cultivo aislado con crecimiento escaso de colonias entre el segundo a cuarto mes de tratamiento. No se debe suspender ni modificar el tratamiento. ¿Por qué? Porque va a ser temporal, ¿no? Prevención, administrar esquemas de tratamiento normado y diferenciados, cumplir con las normas nacionales del programa, supervisar el tratamiento y emplear asociaciones. Entonces, esta resistencia transitoria es temporal y no nos da mucho problema. A ver, ¿qué más? Tratamiento, sí. Disculpe, ¿podría repetirle de nuevo la diferencia entre adquirida y primaria, por favor? A ver, ¿en cuál? Entre resistencia adquirida y primaria. Natural y adquirida es una clasificación. Primaria y secundaria y transitoria es otra, ¿no? La natural es la que se produce en cepas y naturalmente cada vez están proliferando, se están multiplicando y a veces adquieren resistencia, pero no es grave. La adquirida es después de haber hecho un tratamiento mal llevado, igual que la secundaria, ¿no? O sea, aquí estaría natural o primaria, adquirida, secundaria tendría que ser, ¿no? La primaria es cuando ya se contagian con bacterias ya resistentes, provenientes de otra persona que ya ha hecho el tratamiento, ha hecho mal el tratamiento y ya sus bacilos son resistentes y esa ha contagiado a otra persona, ¿no? Y la secundaria es la que se hace un mal tratamiento y vamos a tener la resistencia. La transitoria es la temporal. Entonces sería la natural. Esta sería una clasificación, natural y adquirida, que es muy parecida a la primaria y secundaria, ¿no? Gracias. Hemos hablado. Esto es del multidrogos resistente, ¿no? Tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, cuando no responde a los medicamentos de primera línea, ¿por qué? Porque estas cepas se han vuelto resistentes a los fármacos, entonces se tiene que utilizar medicamentos de segunda línea, ¿no? Y aquí está, este es el esquema nacional. Asociar 4 medicamentos de segunda línea con probable eficacia, incluye siempre un inyectable, aminoglucósido o capreomicina. En la primera fase, mínimo 6 meses. Rescatar medicamentos de primera línea con sensibilidad. O sea, es un estudio en cada paciente, es muy personalizado,
para ver qué medicamentos vamos a utilizar del esquema normal, pero se hace muchísimo más largo, ¿no? Y siempre se usa el DOTS. La dosificación está basada en el peso del paciente y directamente observado, con consentimiento informado y registro. O sea, se le hace firmar que le vamos a observar y que le vamos a controlar su tratamiento. Con el DOTS ya no hemos tenido tanto problema, muy raros problemas raros casos que se nos presentan con MDR. Ya, creo que eso es todo. A ver, ¿qué hora es? Ya. Pensé que nos iba a sobrar un poquito de tiempo. ¿Dónde estoy yo? Wow, estoy sin cámara. Ya. A ver. No sé, es bien difícil hablar de los proyectos pues en las clases, ¿no? Miren, ya es 9:42, seguramente me van a decir, tenemos clases de otra cosa y no sé qué. Entonces es bien difícil. Yo a las 10 tengo otra clase. Quería hablar sobre instrumentos de investigación, mostrarles cómo se hace una encuesta, mostrarles cómo se hace un grupo focal, ¿no? Pero lo que más les encargo, si el problema, o sea, en casos de que están utilizando el proceso de comunicación en salud, tienen el texto y hay ejemplos y demás. Pero en caso de que estén utilizando el formato tradicional, convencional, entonces se empieza siempre con un problema. Y el problema tiene que estar bien claro, bien planteado, no le hagan hacer a IA porque no se los va a pensar igual que ustedes, ¿no? Pueden ayudar a la redacción, no sé, pero no le hagan hacer. En una mayoría que me han presentado, está todo hecho con IA y se contradicen, no está bien, o ponen punteo, no sé. Bueno, en varios que han corregido, sí están ya encaminados, ¿no? Alguno creo que no estaba encaminado, pero creo que ha entendido la explicación. Ojalá me dé tiempo miércoles o jueves para darles, digamos, de 8 a 10 podemos hablar de las dudas que tengan o revisar, ¿no? Ahora sería también bueno si todos entrarían, bueno, no les puedo obligar, los que quieran entran para aprender, ¿no? Podría ser que más bien nos dediquemos en ese día, no sé si miércoles o jueves, yo les aviso en la mañana, ¿no? De todos modos, si quieren revisar, pero lo revisamos juntos, no les voy a decir, lo voy a revisar, mándenme en el correo y se los voy a revisar, y no, porque es mentira, no alcanzo, estoy en hartas cosas. Entonces, va a ser que revisemos juntos, o tal vez otro ratito nos podamos encontrar a una horita que podamos revisar algún proyecto, ¿no? Alguna investigación. El día miércoles o jueves quisiera hablar de instrumentos de investigación, o sea, una encuesta, cómo se hace una encuesta, cómo se hace un grupo focal, cómo se hace una entrevista, cómo se la sistematiza, etcétera. Entonces, más bien le daremos ese tiempito para aprender eso, ¿no? A los que estén interesados. Buen día. Sí. ¿Puedo hacerle una consulta? Disculpe el atrevimiento. Sobre el tema del examen, la fecha, ¿será que podría darnos más tiempo para la fecha del examen? Así nos concentramos mejor en lo que es nuestro proyecto, de elaborarlo correctamente, por favor, si se puede. No hay problema, por mí no hay problema. El lío es que ustedes se van a cargar después de exámenes.
y van a tener uno y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, Lo que pasa es que justo ahorita estamos en exámenes, por eso le pedimos ese favor, doctora, por favor. No sé si... Yo no tengo ningún problema. Podemos darlo de este sábado al otro, no hay lío. Pero, ojo, que se van a llenar, pues después tercer parciales final, todo en uno va a venir. Pero no hay problema, podemos darlo de aquí, el del próximo, no sé qué fecha es. 27, el 4 podemos darlo. ¿Sí? Sí, está bien, Yo doctora. creo que depende de qué opinen mis compañeros, doctora. Muchas gracias. El 4 podemos darlo si hay aula. E incluso si no hay aula, podemos darlo el 11. Porque a veces pido aula y no me dan. Doctora, se puede el 11 porque el 1 tiene un examen de fisiopato con la doctora Maida. ¿El 11 o el 4? El 11 está bien, doctora, sí, ya nos 11, doctora. 4 parcialitos que 11, doctora, está bien. De todas maneras, doctora. Sí, de todas maneras, lo damos en nuestro horario. Así es que nadie me puede discutir, es mi horario y voy a tomar mi examen, ¿verdad? No puede tomar y ser prioritarios otros docentes en mi horario. Entonces, ¿podemos darlo el 11, dicen? Sí, doctora, por favor, doctora, por favor, doctora. Bajo su responsabilidad, porque además aumenta los temas, ¿no ve? No hay problema. Doctora. Ya, no hay lío, el 11. Por ahora el 11, si me dan, pero podemos hacer una encuestita para ver si quieren, aún muchos me están diciendo el 4. Entonces podemos hacer una encuesta para ver si el 4 o el 11. Además Sí, de doctora, está bien. que estamos dependiendo de que si hay aula. ¿No? Si me dan aulas, porque puedo utilizar mi aula, pero los 170 no van a entrar en un aula, entonces necesito 3 o 4 aulas forzosamente. Y tengo que pedir, y si no hay espacio, me van a decir